Ah, ya se está grabando. Muy bien. Permítame, es que Claro. tengo... recuerdo que la tenía por... Vaya. Las cosas se complican. Ya sé, no se preocupe. Aquí estamos y tenemos 2 horas, entonces no se preocupe. Ok. Al parecer no la encuentro, profe. ¿Podría presentarla a algún otro? ¿Quieres que la haga yo? Ya la tengo Sí, abierta. por favor. Ok. Nada más si la maestra me da permiso. Déjeme nada más. Noé, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Ok. ¿Aquí? Sí, se Ya ve. se ve. Ujú. Ok. Ok. Primeramente va a iniciar mi compañero Christopher con la presentación. Ok, adelante. Bueno, en todo caso la voy a hacer yo. El tema que vamos a tratar se llama mecánica cuántica. Los integrantes del equipo es su servidor, Christopher Ibarra Ramos, Clever Alejandro Martínez Bustos y Noésay Velázquez Pulido. Del grupo de quinto A de la especialidad de electrónica, temas de filosofía, la materia y Física. perdón, temas de física, perdón, aún sigo con filosofía. Y la Sí. docente es Claudia Pedraza. Ok, nada más una interrupción tantito, Roberto. Sí, Todos tienen que participar porque estoy tomando en cuenta la clase. Sí, sí, entonces necesitan hablar para exponer porque si no se va a ir con 0. Entonces todos claro, necesitan exponer, ¿de acuerdo? sí. Perfecto. Adelante, Roberto. Christopher iniciará con el primer tema. ¿Lo escuchamos, Christopher? Yo le inicio, maestra. Adelante. Martínez Bustos. Ok. Adelante, Cleber. Es la mecánica clásica y mecánica cuántica. En este mundo se presume que se puede saber todo con clara exactitud. Cuando se suelta una pelota y simplemente se cae, sabemos perfectamente eso, que debido a lo que hemos crecido desde siempre con nociones de la mecánica clásica. Pero esa intuición no funciona cuando se habla de mecánica cuántica. Aquí hay un ejemplo, que es de si un auto se puede ver. Cuando una persona sale a la calle, puede notar claramente a un auto estacionado. Aunque no estemos conscientes de ello, ya está ocurriendo fenómeno, disculpe. Y es que es un fotón que impacta con una parte de la superficie del auto.
cualquier parte, no hay que ser específico, y lo transmite a la retina del ojo. Pero si no existe ese portador de la información, en este caso los fotones, no podría saber si hay un auto estacionado en la calle. Es percepción del mundo subatómico. Sí, muy bien. Lo que pasaría en el mundo subatómico es que en lugar de un auto hay un electrón, ya que el auto está conformado por átomos y estas a su vez por electrones y protones. Así que cuando un fotón interactúa sobre un electrón, le inyecta energía y después el fotón es repelido o empujado por el electrón. Siguiente. Es percepción percepción del ejemplo del auto anteriormente mencionado. Dice, Muy bien. es decir, que al ser estas partículas tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que las haga alguna de ellas las altera. O sea, mínima acción y cambian varias cosas entre ellas. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera todo este mundo del ultrapequeño. En la mecánica clásica se puede ubicar en un punto de la región de algún lugar del mundo, pero en la mecánica cuántica, al ser yo un conjunto de millones y millones de partículas en escala atómica y subatómica, solo puedo deducir la probabilidad de que cierta partícula esté en cierto lugar en cierto momento, o sea, que a simple vista no es perceptible hablando de la mecánica cuántica. En la mecánica clásica sí es perceptible. Voy a explicar qué son los quarks y los gluones. Tal vez se conozcan algunos de los elementos atómicos pequeños como los electrones o los protones y neutrones, aunque también en la escala atómica no solo se limita a eso, sino que también hay partículas más pequeñas que los componen. Por ejemplo, los electrones, que en su estructura interna están compuestos por quarks y gluones. En las imágenes se pueden observar cómo están distribuidos. Se muestra el átomo, su estructura interna, y se pueden observar los quarks y lo que contiene. Perfecto, muy bien. Adelante. Lo que hacen los quarks y los gluones es que los quarks son partículas que interaccionan fuertemente entre ellos, ¿sabes? A través de los gluones, ya que son subatómicas. Además, no es posible encontrarlos libres y siempre aparecen formando partículas llamados hadrones. Los quarks tienen una propiedad llamada color RAB y se combinan para formar partículas no coloreadas. Aquí se puede apreciar que son los causantes de los colores que pensé yo. Este es un dato adicional. Además, al formar las variantes de los colores aditativos RAB, de igual manera se puede crear colores sustractivos, es decir, el cian, el magenta, o sea, combinaciones de colores conocidos como primarios, básicamente. Además, el modelo del color auditivo, los quarks y los gluones, se denomina modelo RGB, utilizando en monitores, escáneres, cámaras, etcétera, de dispositivos. Ahora mi compañero Roberto va a explicar lo que es las cuerdas y la teoría de cuerdas. Claro. Siguiente. Las cuerdas. Asimismo, la materia está compuesta por átomos, que a su vez están hechos de quarks y los electrones que están compuestos de estos. Según la teoría de cuerdas, todas estas partículas son en realidad diminutos bucles de cuerdas vibrantes. Es decir, en la imagen se puede apreciar que tenemos, por ejemplo, una manzana y por dentro lo componen los átomos, que a su vez lo forman los electrones, y estos forman los protones y estos a su vez los quarks. Pero hay algo incluso más pequeño, es decir, las denominadas cuerdas. Siguiente, por favor. Y ahora, estas cuerdas se asocian con una teoría que se llama en sí sola la teoría de cuerdas. Esta es una idea en síntesis. Durante algún tiempo los físicos tenían un problema muy grande con la gravedad, mientras que el resto de interacciones se dejaban domar por las leyes cuánticas, las leyes más profundas que se conocen. La gravedad se resistía.
los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más fundamentales bajo las mismas normas. Una de las teorías que se propusieron fue la idea de que las partículas más elementales del universo no son solo objetos puntuales en un tamaño, sino que son objetos extensos comparándolas con las cuerdas propiamente. Siguiente. No hay una sola teoría de cuerdas, ya que es un marco teórico que se subdivide en 5 realizaciones, pero la idea en general se puede entender con 3 ingredientes esenciales. El primero sería la cuerda, se le puede describir como un filamento diminuto que dependiendo de cuánto vibre genera cada una de las partículas elementales que conocemos. Todos los componentes de la realidad a partir del mismo objeto. Es decir, en la imagen podemos ver que tenemos 2 cuerdas, bueno, están algo difusas, pero se pueden ver 2 cuerdas, una verde y otra roja, que uniéndose forman una cuerda azul grande, pero estas cuerdas se pueden subdividir a la mitad y pueden formar más cuerdas. Siguiente, por favor. Explicando también cómo las partículas funcionan. Es decir, 2 cuerdas abiertas pueden unirse para formar, esto es lo que expliqué, explicando el por qué los electrones se repelen, porque las cuerdas, como bien en la imagen se menciona que una cuerda grande puede partirse en unas más pequeñas. Es decir, aquí se explica también cómo los electrones se repelen asociando esas cuerdas con los electrones. Además de que una cuerda abierta podría plegarse y crear una cuerda cerrada, explicando cómo la materia evite gravitones, es decir, cómo se crean campos gravitacionales. Siguiente. Y ahora las dimensiones extra. Este es el tercer ingrediente que hace falta para poner en conjunto la teoría de cuerdas. Y dice, las cuerdas vibrasen en tres, es decir, las cuerdas si las cuerdas vibrasen en las 3 dimensiones del espacio y estas vibraciones surgieran de las distintas partículas y cómo estas partículas interaccionan con la gravedad, dando como resultado algo desastroso. Es decir, lo que quiero dar a entender es que las cuerdas, si se expusiesen en 3 dimensiones, sería algo desastroso porque no se podrá formar materia. Es decir, por eso es que en este mundo hay más dimensiones que las de solo 3, porque si no la gravedad no podría funcionar. Es decir, cuando un alambre se ve, bueno, un ejemplo así muy chusco, por así decirlo, sería un alambre. Desde lejos se puede ver que es un cable, una línea fina que va recto de un punto A un punto B. Pero si se acerca más al cable o a ese alambre, se puede ver que es cilíndrico. Es decir, no sé si me explico, y que tú puedes rotar en la superficie de ese cable y sorpresa, hay más dimensiones. Siguiente, por favor. Pero nuestro mundo tiene claramente 3 dimensiones, así que ¿dónde están las demás? Esto es lo que expliqué anteriormente, llegando así la idea de la compactificación de dimensiones. Es decir, como en el ejemplo que mencioné del alambre, pues obviamente hay dimensiones. No sé si puedan ver las líneas negras que se dividen en 3. Esas son las dimensiones grandes que conocemos del universo, pero obviamente hay esas líneas de colores que hay adentro de esas dimensiones son dimensiones más pequeñas.
Es decir, existen a pesar de que no nos demos cuenta de ellos. Y es por eso que la gravedad puede funcionar, porque si solamente fueran 3 dimensiones, no sería algo completamente irreal. Un ejemplo sería sí, este es el ejemplo que mencioné antes. Siguiente, por favor. Y puede que a nuestro mundo le pase lo mismo, es decir, que parezca tridimensional a nuestras escalas, pero si fuéramos a tamaños muy pequeños, nos percataríamos de que hay más dimensiones, es decir, 6 dimensiones ocultas, es decir, 6 más 3 son las 9 que se mencionó antes para que la gravedad pueda funcionar. En lugares compactos, plegados de cierta manera, llamados a este suceso la compactificación de dimensiones. En estos espacios no solo habitan cuerdas, se encuentran también en el tercer ingrediente, es decir, a esto me refiero a que estas dimensiones compactificadas tienen también otro ingrediente que es el que une a las cuerdas, porque realmente las cuerdas no pueden estar sueltas por el universo. Los físicos dedujeron que realmente estas cuerdas deberían de estar atadas a algo, y a este algo se les llamó las branas. Siguiente, por favor. Sí, esto es lo que mencioné. Aquí en la imagen se puede ver cómo una cuerda está unida a 2 paredes invisibles de lo que parece ser una nada a simple vista, pero que estas paredes que unen a las cuerdas se llaman, pues, eso, branas. Siguiente, por favor. Las branas y su importancia. Tanto la estructura de las branas como la estructura del espacio en las dimensiones extra está compactificado. Va a afectar al cómo vibran las cuerdas, influyendo así en el número de partículas que haya o en las cuales serán sus masas y cuán fuerte será su interacción. Es decir, que una brana, es decir, una pared que sujeta las cuerdas, puede ser de diferentes tamaños y formas, es decir, una brana puede ser una línea recta, puede ser una brana en 2 dimensiones, es decir, la segunda brana es de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque es una pared. Entonces la primera brana sería de una sola dimensión, pero sería con dimensiones compactificadas, es decir, ya esto sería agregarle más capas a las capas, pero en fin, siguiente, por favor. Y con esto en esta parte me refiero a que hay más dimensiones. La compactificación nos ayuda a determinar las leyes de nuestro universo, es decir, la gravedad es el ejemplo que mencioné. Además de que no hay una manera única de compactificar 6 dimensiones, pudiendo así generar una cantidad exorbitante de compactificaciones distintas, igual de válidas, cada una formando sus propias leyes, y este paisaje de diferentes posibilidades es llamado landscape, es decir, el cómo nuestro mundo tiene más dimensiones es que están acomodados de una cierta manera, pero realmente hay otros universos, hay más dimensiones, que hay otros mundos que se rigen por diferentes dimensiones que son perfectamente válidas. Sí, continuando con el siguiente tema. Sí. Sí, El experimento de la doble rendija. El experimento consiste en que una máquina del azar, y cada vez que se acciona libera un átomo, y este átomo será colocado sobre alguna de las 2 cajas, caja roja y caja azul, 50% y 50%.
teniendo en ambas cajas dos aberturas, una en la parte de arriba que permite censar si es que una está hay o no el átomo, y una salida lateral, de la cual el átomo será expulsado, apuntando hacia una pantalla en blanco. Nota, como es evidente, el átomo tiende a rebotar sobre el interior de la caja, así como cuando se abra la puerta lateral, el átomo saldrá disparado y chocará con alguna parte de la pantalla, apareciendo en ese lugar una marca en donde se sabrá en donde está impactado el átomo. Experimento 1. Se activa la máquina y el átomo que es liberado se encuentra en una de las dos cajas, la cual no se sabe. Supongamos que ese se abriese alguna de las cajas y se censase el átomo, y por ejemplo en la caja azul se detectase que en esta hay, después de abre la caja roja, no se detecta nada. Significa que la máquina funcionaría. Si el experimento se repitiese una cantidad de 100 veces, saldrá que el átomo aparecería 50% en la roja y 50% en la azul. Esto es muy obvio ya que un átomo no puede estar en dos cajas a la vez. Experimento 2. Se activa la máquina del azar y se abre la rendija, así como ya lo había dicho. Está claro que se abriese si el resultado del proceso varias veces no daría este resultado, mostrando que la caja 50% rojo y 50% azul. Aquí se puede ver que es como se divide, acá es la rojo y acá es la azul, y sale que están marcadas las salidas cuando sale y rebota. El experimento 3. La máquina se activa y se abren ambas rendijas y aparecen obviamente un punto sobre la pared. Se presupondría que el resultado sería el mismo que el de experimento 2, pero la cuestión es que no. Si repitiésemos estos experimentos, no toparíamos con este curioso patrón, siendo esto irracional e indicando algo bastante siniestro, y es como si el átomo estuviese en ambas cajas a la vez. No que haya dos átomos, no que haya partido por la mitad, un átomo en dos cajas. Si se realizase el experimento 3 de nuevo y se censase ambas cajas, cuando el átomo sale disparado, para saber de qué caja saldría el siguiente resultado, pareciendo que si el hecho de medir en qué caja está el átomo fuera lo que provoca que el átomo estuviera solo en una caja. Conclusión del experimento de la doble rendija. Realmente este experimento es como si se riese en la cara de quien trata de entenderlo, y ya que ni siquiera las mentes más prodigiosas de anteriores épocas pudieron darle un resultado a este experimento. Aquí, como se ve en la pantalla, en las imágenes. Dualidad onda-corpúsculo. La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, es un fenómeno cuántico bien probado empíricamente, por el cual muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos experimentos, mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros experimentos. De acuerdo con la física clásica, existen diferencias claras entre ondas y partículas. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa
mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. Este es un hecho comprobado experimentalmente en múltiples ocasiones. Fue introducido por Louis Victor de Broglie, físico francés de principios del siglo XX. En 1924, en su tesis doctoral, inspirada en experimentos sobre la infracción de electrones, propuso la existencia de ondas de materia, es decir, que toda materia tenía una onda asociada a ella. Aquí se puede ver que la dualidad de onda-partícula, en la cual se puede ver como un mismo fenómeno puede tener dos percepciones distintas. Muchos científicos han intentado darle alguna respuesta al experimento de la doble rendija basándose en la función onda-partícula. Se pueden dar a entender pensando a veces cómo se tratará de una onda y otras veces de una partícula, cuando eso sería completamente falso. Schrödinger logró darle una explicación sensata al problema de la doble rendija, el cual dominó la función de onda. La función de onda no hace utilidad ni de la onda ni partícula y sus respectivas variantes. Aquí su explicación. Esta entidad matemática es una especie de campo o una cosa que llenaba todos los lugares y tenía un valor concreto en cada punto de espacio, parecido a un campo de temperaturas en donde te dice en qué lugar está a cierta temperatura. Solo que en este caso, en cada punto del espacio había un número complejo. Podría representarse como una flecha en un plano que apunta hacia algún lugar y tiene un cierto tamaño. Ok. Después, la Schrödinger dio a todo este conjunto infinito de flechas su nombre, la función de onda. Es decir, aquí podemos ver que la función de onda está dispersada por todo el espacio disponible, además de ser no realmente una masa, sino un algo que está en todos sitios. Además de descifrar el cómo cambiaba dependiendo de la situación, es decir, que si se metieses la función de onda dentro de una caja, las flechas serán de una manera, y si se pondría dentro de un muro, serían de otra, y si se dejase suelta sería de otra manera distinta. La cuestión es que en la mayoría de los casos estas flechas parecerían oscilar, al igual que lo hace una onda. Es decir, por eso se llama función de onda, porque este cúmulo de flechas que se extienden y se alargan parece como si estuvieran vibrando como una onda. Siguiente, por favor. Es decir, esta ecuación la creó el mismísimo Schrödinger, es decir, porque no solo había creado la función de onda, sino que, bueno, había creado su propia ecuación. No quiero entrar mucho en detalle en esto porque realmente hay cosas que Sí, en no esta vamos a ecuación entender. sí, Sí, o que sea, se nada más complican. menciona. Perfecto. Sí, Muy claro. Siguiente, por favor. Max Born, siguiendo con otro físico, se dio cuenta de que si tomaba la longitud de cada flechita y le elevaba ese valor al cuadrado y reemplazaba la flecha por ese número, obtenía otro campo que conseguía capturar la esencia del mundo cuántico. Es decir, aquí podemos ver cómo este número de flechitas que mencionábamos antes ahora es representado por números más precisos. Siguiente, por favor.
en particular, cuando ponían juntos un montón de resultados del experimento de la doble rendija, se percataron de que el valor de este nuevo campo era muy alto en los lugares en el que se había chocado muchos átomos y muy bajo en los que se habían colocado muy pocos. Es decir, podemos ver que en las 5 concentraciones que hay, las que más destacan son las del 8, las del 11 y obviamente el número más alto, el 14, que realmente ahí es cuando se acumulan más cantidad de átomos. Siguiente, por favor. Este cuadro de la función de onda testeaba diciendo la colocación de los átomos si se lanzaban un montón de ellos. Es decir, la imagen que teníamos del experimento 3, simplemente la colocamos boca abajo y realmente las gráficas que se ven aquí son las cantidades de átomos que se colocaron en ciertas zonas y obviamente aquí está representado ahora por escalas. Siguiente. Y de hecho con esto concluiríamos el experimento de la doble rendija, dando a entender que lo que medimos cambia aquello que se mide, irónicamente. Y el siguiente tema lo expondría mi compañero Clever. Bueno. No, ese lo expondría yo. Ok, Christopher, Bien. por favor. El gato de Schrödinger es un experimento mental, a veces descrito como una paradoja, y fue ideado por el físico austríaco-irlandés Erwin Schrödinger en 1935. Lo ilustra lo que él vio como el problema de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. El escenario representa un gato hipotético que puede estar simultáneamente vivo y muerto, un estado conocido como superposición cuántica como resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no. Siguiente. El experimento es un gato junto a una matraz con veneno y un dispositivo con una partícula radioactiva dentro de la caja sellada. Si el dispositivo detecta radiación, corrompe el frasco liberando el veneno que mata al gato. Aquí el experimento no depende del gato si va a vivir o no, depende de la partícula que tenga radiación y del sensor si detecta que haya radiación o no. Si detecta que hay radiación, se romperá el frasco y el gato morirá con el veneno. Según la interpretación de Copenhague, después de un tiempo, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. Son como 2 dimensiones o 2 realidades ocupando el mismo espacio. Siguiente. La paradoja de la mecánica cuántica del gato de Schrödinger es según la interpretación de muchos mundos. En esta interpretación, cada evento es un punto de ramificación, como que una simple variante puede crear 2 realidades. El gato está vivo y muerto sin importar si la caja está abierta, pero los gatos vivos y muertos están en diferentes ramas del universo que son reales, pero no pueden interactuar entre sí. Siguiente. Ahora aquí cambiamos de tema al efecto túnel. En la mecánica cuántica, el efecto túnel es un fenómeno cuántico por el cual una partícula viola los principios de la mecánica clásica, penetrando una barrera de potencial o impedancia mayor que la energía cinética de la propia partícula. Una barrera en términos cuánticos aplicados al efecto túnel se trata de una cualidad del estado energético de la materia análogo a una colina o pendiente clásica, compuesta por crestas y flancos alternos, que sugiere que el camino más corto de un móvil entre 2 o más flancos debe atravesar su correspondiente cresta intermedia. Siguiente. A escala cuántica, los objetos exhiben un comportamiento ondular. En la teoría cuántica, un movimiento en dirección a una colina potencialmente energética puede ser descrito por su función de onda, que representa la amplitud probable que tiene la partícula de ser encontrada en la posición allende la estructura de la curva. Si esta función describe la posición de la partícula perteneciente al flanco adyacente al que se
al que supuso su punto de partida, existe cierta probabilidad de que se haya desplazado a través de la estructura en vez de superarla por la ruta convencional que atraviesa la prima energética relativa. A esto se conoce como el efecto túnel. Ahora el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen en su formulación de la llamada paradoja EPR. El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de la mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos, pero inicialmente no se comprendió bien su relevancia para la física teórica. Un conjunto de partículas entrelazadas es un término en inglés entangled. No puede definirse como partículas individuales con estos definidos, sino como un sistema con una función de onda única para todo el sistema. El entrelazamiento cuántico fue un principio planteado por sus autores, Einstein, Podolsky y Rosen, como un argumento en contra de la mecánica cuántica, en particular con vistas a probar su incompleción, puesto que se puede demostrar que las correlaciones predichas por la mecánica cuántica son inconsistentes con el principio del realismo local, que dice que cada partícula debe tener un estado bien definido sin que sea necesario hacer referencia a otros sistemas distantes. Ahora, como conclusión final, la mecánica cuántica no solo nos permitió la comprensión de los átomos, sino que también introdujo un nuevo universo de conceptos e ideas, muchos de los cuales a primera vista eran descabellados. Sin embargo, todas las predicciones de la mecánica cuántica han sido confirmadas, incluso aquellas que parecían en total contradicción con el sentido común. No solamente amplió nuestra visión intelectual o filosófica de la realidad, también permitió el desarrollo tecnológico en el cual nos encontramos inmersos en estos días. Así fue posible realizar estudios microscópicos de los materiales con una nueva disciplina, la cual se llamó física del estado sólido o física del sólido. Por otra parte, hizo posible el avance de la medicina con la infinidad de instrumentos nuevos que permiten diagnósticos y tratamientos mucho más simples y precisos. Basta mencionar aquí el láser, el escáner, los equipos equipos de resonancia magnética nucleares, los rayos X, etcétera, los cuales no existían sin este conocimiento básico de precisamente la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Siguiente. La mecánica cuántica es la teoría mejor comprobada experimentalmente en la historia de la ciencia. No da razones útiles de por qué la naturaleza es como parece ser o de si se podría ser de otra forma, pero reproduce correctamente los comportamientos observados. Aunque algunas de sus características definen al sentido común, no tiene contradicciones, es compatible con todos los resultados experimentales conocidos y ha permitido numerosas predicciones sobre fenómenos que hasta ahora siempre se han confirmado. La mecánica cuántica tampoco es un sistema puramente matemático de postulados y teoremas sometidos, solo una constancia lógica interna, es decir, una teoría de la naturaleza experimentalmente falseable. En cualquier momento puede aparecer nueva evidencia experimental que obligue a rechazarla o al menos modificarla. En concreto, sigue habiendo dificultades para compatibilizarla con la relatividad general. Y sería todo.
por esta presentación y al final coloqué los anexos de esta, por si gustan buscarlos y entender más a fondo lo que explicamos realmente. Y disculpe por los nervios y los problemas que hemos tenido en la presentación. No, está muy bien todo. Y los estaba felicitando, pero tenía el micrófono muteado. Muy bien, muy completa la clase. Fueron 40 minutos de clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ok, muy bien. ¿Las preguntas y la clase me la envían ahorita o...? Sí, se la enviamos ahorita. Ok, muy bien. ¿Dudas, compañeros? Ok, bueno. Yo voy a dar un cierre de esta clase, ok. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Ok. Aquí está, es este. ¿Ya lo están viendo? Sí, claro. Ok. Esa presentación ya se las había puesto yo a inicios de semana, no, la semana pasada se las puse, ¿sí? Es el temario del tercer parcial. Tercer parcial, pues como bien dice, vamos a ver la física contemporánea. El principal exponente de que todos identificamos es Albert Einstein, por eso se los puse ahí, ¿sí? Para que sea más fácil de reconocer. Los temas que vamos a ir viendo, bueno, el primero es mecánica cuántica, que ustedes, sus compañeros ya lo vieron, ¿sí? Y como vemos, vemos aquí la caja del gato de Schrödinger, ¿sí? Si ustedes observan, desde la constitución de la caja está como que rara, ¿sí? Porque en física cuántica hablamos también de los multiuniversos, ¿sí? Aquí estamos hablando de la superposición. Como se los explicaron sus compañeros, metemos un gato en una caja con un dispositivo de comida y un dispositivo que puede soltar un veneno, ¿sí? Depende del gato. Entonces, mientras no abramos la caja, no sabemos si el gato está vivo o está muerto. Para nuestros fines y en mecánica cuántica, ¿sí? Hablando de superposición y de los multiuniversos, el gato para nosotros va a estar vivo y muerto a la vez. Si ustedes observan, la medalla aquí del gato es la misma, o sea, es el mismo gato. El gato está vivo y está muerto a la vez. Sí, pero esto sucede en la mecánica cuántica, porque estamos hablando, como decimos, de superposición y multiuniversos. Sí, entonces lo más representativo que podemos decir, mecánica cuántica, la caja del gato Schrödinger. Sí, de hecho es mencionada la analogía en varias series de televisión, ¿sí? Una muy precisa en la serie de Big Bang Theory, la han mencionado como unas 3, 4 veces, ¿ok? Luego, para las partículas elementales e interacciones fundamentales, sus compañeros también nos explicaron algo de esto, ¿sí? Son las partículas elementales hasta ahorita conocidas, ¿sí? Empezamos, bueno, tenemos el átomo y el átomo se compone del núcleo. Aquí está el núcleo. Y tenemos también el electrón. Aquí está. Aquí vienen los tamaños aproximados. Un átomo tiene un tamaño de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces estamos hablando ya de menos de micras. Son, ¿qué está por debajo de los nano, ¿verdad? Sí. Son los nanos a nivel nanométrico y atométrico y femtométrico. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos el núcleo. El núcleo es de 1 por 10 a la menos 12 centímetros y el núcleo se compone de protones y neutrones. ¿Sí? Y dentro de ellos, aquí nada más menciona el quark.
Aquí tenemos el quark, que tiene un tamaño aproximado de un electrón. Pero hay otras partículas, son 16 partículas más una. ¿Por qué más una? Porque ese más una es el bosón de Higgs, que aunque existe, es en teoría, no se ha comprobado su existencia. ¿Sí? Pero bueno, eso es de partículas elementales e interacciones fundamentales. Después tenemos la teoría de la relatividad, ¿sí? Que nos marca últimamente los memes que dice Einstein. No es lo mismo o no pasa igual el tiempo si estamos 5 minutos platicando con una chica guapa a que si estamos 5 minutos sentados en una estufa prendida. ¿Sí? Son muy diferentes. Es el mismo tiempo, pero pasa de manera muy diferente. ¿Sí? Entonces, hablando de relatividad, vamos a hablar de la velocidad de la luz también. Luego hablamos de física nuclear, hablamos de fusión y de fisión del núcleo, ¿sí? Física nuclear. Tenemos también lo que es la cosmología física, ya estamos hablando de todo lo que es el cosmos. Empezamos con algo muy pequeñito como los átomos y partículas subatómicas y ya vamos a cosmología, o sea, todo lo que es el cosmos es algo enorme. Y finalmente vamos a terminar con teoría de cuerdas, que también ya nos platicaron un poquito de la teoría de cuerdas. ¿Ok? Entonces, eso es en base a lo que vamos a ver en el tercer parcial. Bueno, y dentro de mecánica cuántica, ya tal cual como el tema, pues vemos otra vez la caja de Schrödinger con su gato. ¿Sí? Y bueno, empecemos viendo la división de la física. Habíamos visto en primer semestre que la física se divide principalmente en física clásica y lo que es física contemporánea o moderna. Muchos autores juntan la moderna y la contemporánea y aquí la vemos dividida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros ya la física moderna no la vamos a tocar. Nosotros vimos física clásica. En primer semestre vimos mecánica. Lo primero que vimos fue el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sí, vimos el movimiento horizontal, las 4 fórmulas básicas de velocidades. Vimos movimiento vertical, cuando aventamos un objeto hacia arriba. Vimos caída libre, cuando simplemente lo dejamos mover. Vimos movimiento parabólico, cuando, por ejemplo, se deja caer un objeto de otro que va en movimiento, entonces cae en una semiparábola, o bien cuando lanzamos algo del piso hacia arriba, no se va totalmente hacia arriba ni totalmente horizontal, es una combinación de ambos, formando una parábola. Vimos también el movimiento circular uniforme acelerado. Luego vimos las leyes de Newton, vimos cantidad de movimiento, inercia, vimos, para terminar, la ley de la gravitación universal, las leyes de Kepler, que también son de mecánica, y vimos algo de temperatura al final, ¿sí? O sea, termodinámica. Primer semestre, mecánica y termodinámica. En segundo semestre seguimos viendo mecánica, pero ya mecánica de los estados. Vimos la ley de Hooke y vimos, ¿cómo se llama la otra? La ley de Hooke y, no me acuerdo cuál es la otra. En los estados sólidos, en resortes, si ustedes recuerdan. Luego vimos todo lo que es dinámica y estática, hidroestática e hidrodinámica, es decir, lo vimos en los líquidos con la ley de Poi de Gay-Lussac, con la ley de Charles, ¿sí? Eso lo vimos, perdón, en el tercer parcial de física 2 de los estados, de los gases ideales, ¿sí? Luego, eso fue en física 2, ya vamos mecánica y termodinámica. En temas de física, que es la que estamos viendo, vimos en el primer parcial física ondulatoria, sonido y física ondulatoria en óptica.
Fue lo que vimos en el primer parcial. En el segundo parcial vimos electromagnetismo y con esto completamos todos los temas de física clásica. En este tercer parcial vemos solamente de manera teórica, mencionando lo que es la física contemporánea. Empezamos con la mecánica cuántica, física de partículas, así como la física nuclear. Vemos la teoría de la relatividad, vemos la cosmología, y dentro de esta vemos que realmente no se adapta la fuerza gravitacional con las partículas, y de ahí surge una teoría paralela, pero opuesta, que se llama teoría de cuerdas. Y lo que es la física moderna, que es física del estado sólido, física no lineal y sistemas complejos, física mesoscópica y nanofísica, eso no lo vamos a tocar. Nada más lo que es la física clásica y la física contemporánea. Y como les digo, física contemporánea solamente de manera teórica. Vamos a ver si que sí tenemos conocimiento para empezar a ver estos temas, pero lo que no tenemos es tiempo, ¿sí? Dice, ¿por qué se origina la física contemporánea? Y miren, si observamos aquí, vemos muchas fórmulas, está espejeado, pero sí vemos muchas fórmulas que ya conocemos. Bien, por ejemplo, en trigonometría, aquí vemos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Aquí está, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Sí. Vemos ondas sinusoidales en estas dos de aquí, ¿sí? Aquí vemos ondas de seno y coseno. Aquí en este lado vemos las tangenciales, ¿sí? Vemos aquí el círculo, esto ya lo vimos no en trigonometría, lo vimos en geometría analítica, el círculo y la parábola con sus respectivas fórmulas. Dentro de trigonometría que vimos el teorema de Pitágoras, vemos también las leyes de senos, que está aquí, la ley de cosenos, que está acá, ¿sí? Vimos esta de aquí, que es la fórmula de la impedancia, que al final de cuentas es un teorema de Pitágoras, pero aplicado a la electricidad. Vemos también integrales, aquí están las integrales. Vemos derivadas, aquí tenemos derivadas, ¿sí? Vemos identidades trigonométricas, que esto lo vimos en geometría y trigonometría, o bien en cálculo integral, más que todo, aquí es una identidad trigonométrica, aquí tenemos otra, ¿sí? O sea, si se fijan, muchas de estas fórmulas que vemos por aquí ya las conocemos. Hay otras que ya son un poquito más específicas, por ejemplo, esta, que es la de los bosones. Vemos aquí que es una matriz, que a lo mejor sí lo vieron en álgebra, pero a lo mejor no. Aquí también vemos el inicio de la matriz, ¿sí? Aquí vemos una función exponencial. O sea, vemos, miren, aquí esto ya es la combinación es una ecuación diferencial que combina cálculo integral y cálculo diferencial. O sea, vemos que de aquí conocemos mucho, ¿sí? Y es el principio de la mecánica cuántica. O sea, sí tenemos conocimientos, pero el tiempo falta. Miren, aquí esto que se ve es el teorema de Pascal para los exponentes, eso se ve en álgebra, ¿sí? Entonces, bueno, primero, para comprender la química cuántica, la mecánica cuántica, ¿quiere comentar algo, Roberto? ¿O nada más afirmando lo que ya habían visto? Sí, estoy afirmando lo que ya habíamos visto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, para poder comprender la física cuántica, vemos que la física que llamamos moderna o contemporánea, ¿sí? Se empieza a desarrollar hace más de 100 años, alrededor de inicios del siglo XX. Empezaron a observar que algunos fenómenos de la física clásica no se podía aplicar a los nuevos experimentos que estaban haciendo. No podía explicar la física clásica. Por lo tanto, empezaron a hacer lo que llamaron en ese entonces física cuántica, que hoy es mecánica cuántica.
¿Cómo en qué ejemplos no podían explicar la física clásica? Bueno, pues cuando un cuerpo negro emitía una radiación, no pueden explicarlo con la física clásica, entonces ahí viene la física cuántica. El problema que presenta el éter de que no puede transportar las ondas electromagnéticas, de que se pensaban que los electrones que giran en torno al núcleo, eso sí, pero emiten energía constantemente y no lo hacen constantemente, lo hacen en forma de paquetes llamados fotones o quarks, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza la mecánica o la física cuántica, perdón. Entonces, también empieza la física relativista, ¿sí? Que la física relativista se encarga del estudio de partículas pequeñas cuando se mueven a velocidades muy cercanas a la luz, es decir, velocidades sumamente altas. La física cuántica o la mecánica cuántica se encarga de estudiar el comportamiento de partículas muy pequeñas, partículas así como las moléculas, las atómicas, partículas subatómicas como es el núcleo, que viene el protón y el neutrón, viene también el electrón, e inclusive partículas aún más pequeñas como son los quarks, ¿ok? Bueno, cabe aclarar que, por ejemplo, Einstein, que es un expositor muy grande de lo que es la física cuántica y la física relativista, él mismo luego las pone en contraparte, diciendo que una no puede ser si la otra es, más sin embargo, una no puede ser si la otra no existe, ¿sí? Y ahí viene también la teoría de la dualidad y la superposición, ¿sí? Einstein en 1905 publica sus trabajos de la teoría de la relatividad y también de la dualidad de la onda-partícula de luz, que vimos un video de eso en el primer parcial. Sí, entonces con esto es donde se empieza a desarrollar la física cuántica, la física relativista y surge lo que es la física contemporánea. Estas teorías, estas publicaciones llevan al descubrimiento de existencias de otras galaxias, la existencia del superconductor, bueno, de la superconductividad. Ustedes saben mejor eso que yo, el superconductor. Realmente, por más que han querido probar en varios materiales, no han podido dar con el material adecuado que sea el superconductor. Es decir, si nosotros queremos iluminar una casa, pues necesitamos 12, 15, 20, dependiendo del tamaño de la casa, placas de células solares, mientras que el superconductor con media placa o una celda pequeña podemos iluminar toda la casa. De eso se trata el superconductor. También se encarga del estudio del núcleo del átomo y con esto surge la física atómica, la física nuclear, y eso lleva a descubrimientos sumamente importantes que a lo mejor ustedes dicen que no son tan modernos, ¿sí? Pero en el año de 1905-1910 la invención de la televisión era algo inconcebible. Poder ver a una persona por dentro sin tenerla que abrir con los rayos X era fabuloso. Encontrar cosas sin verla, simplemente con sonidos como el radar, era algo de otro mundo. Y no digamos la fibra óptica como la computadora, que ha hecho grandes avances a las comunicaciones. Y, por ejemplo, de haberse dado esta pandemia hace 20 años, ¿sí? No podríamos comunicarnos como lo estamos haciendo hoy, ¿sí? No podríamos estar dando las clases. Y bueno, la principal misión de la física moderna, de la física contemporánea, es comprender la relación que existe entre las 4 fuerzas principales que rigen la naturaleza, que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, y la fuerza nuclear débil. Comprender y lograr una teoría de unificación de estas fuerzas interactuando es poder entender todo el universo, así como las partículas más pequeñas.
Y esto abre las puertas a un futuro lleno de avances tecnológicos gracias a la física que va mejorando nuestra vida día a día. Entonces, bueno, como ya mencionamos, la física, la mecánica cuántica se encarga de estudiar las partículas como electrones, protones, neutrones, átomos y más pequeños, ¿verdad? Dijimos, subnucleares, como es el núcleo y las subnucleares. Tenemos que estudiar también la física química, la física del estado sólido, etcétera, ¿sí? Entonces, se dedica al estudio de objetos y fuerzas de muy pequeña escala espacial, o sea, a nivel de materia de átomo y de las partículas que lo componen, pero también los movimientos que caracterizan estas partículas. La mecánica cuántica ha ejercido una gran influencia en nuestra sociedad, no solamente a nivel científico, también a pensamiento humano y filosofía. Vemos el existencialismo de Nietzsche, ¿sí? Que habla mucho de esta superposición. Podemos ver simplemente el experimento de Schrödinger de su caja del gato vivo y muerto. Bueno, ahí ustedes bueno, no ustedes, la generación de ustedes, la generación Z, es muy común escucharlos decir, pues si no pasa esto, pues me mato. Y no lo quieren decir realmente, es un sentido figurado. Y a lo mejor si está un tío ya mayor o está un abuelito por ahí, les dice, no digas eso, o sea, se asustan. Y no quiere decir que lo vayan a hacer, es un sentido figurado. Si es un sentido filosófico, como dicen, ¿sabes qué? Me siento que en este momento estoy vivo y muerto a la vez, así como el gato de Schrödinger, ¿sí? Entonces ha tenido aportaciones también a la filosofía. Adquirimos conciencia de todos los avances tecnológicos y las aplicaciones de la mecánica cuántica a la ciencia cuando lo vemos realmente en función. Por ejemplo, el láser antes decían, pues es nada más para la milicia y lo veíamos en películas como las Guerras de las Galaxias, las espadas láser que cortan y matan a las personas, o los rayos láser para matar a las personas, pero hoy en día lo usamos a nivel industrial para cortar materiales en una precisión micrométrica. Lo usamos también para hacer en la medicina operaciones oculares, ¿verdad? En el LASIK, que son muy finas, cortes muy finos y muy precisos, y ayudan mucho al área de la medicina, en el área de nanotecnología, en la industria espacial, etcétera. Sí, mencionaban también sus compañeros de los hadrones, que es una partícula subnuclear, ¿sí? Muy pequeña. Y bueno, a nivel científico tenemos el colisionador de hadrones. Sí, el primer colisionador se encuentra en Suiza, en un laboratorio subterráneo. ¿Por qué? Porque aquí lo que quieren hacer es, si ya existe la materia, quieren hacer la antimateria. Entonces, pero de manera muy controlada. Si no estuviera de manera controlada, podrían hacer un hoyo negro, un agujero de gusano y pues irnos todos por ahí, ¿verdad? Entonces debe ser de manera muy controlada y no cualquiera entra a este tipo de laboratorios. Y bueno, cuando hablamos de mecánica cuántica, vemos esto que nos figura el modelo atómico, el modelo de un átomo, ¿sí? Vemos también una galaxia que al final de cuentas, si se fijan, está el núcleo y está el movimiento de lo que veíamos los electrones, o sea, es algo muy parecido. Una combinación de ambos puede ser esto, pero también lo vemos esto para la teoría de las cuerdas, ¿sí? Entonces, pero siempre cuando hablamos de mecánica cuántica vemos imágenes muy llamativas. Pero bueno, para poder comprender la mecánica cuántica, ¿sí? Tenemos que comprender lo que son las estructuras atómicas, ¿sí? Aquí vemos la que normalmente nos maneja, ¿sí? Que son el núcleo compuesto del protón y de neutrón, ¿sí? Y tenemos los electrones que giran alrededor
en ondas circulares y y elípticas, ¿sí? Ahí es donde nos quedamos nosotros, en ese tipo de imagen, pero vamos a ver primero qué es un modelo atómico. Bueno, pues aquí con esto surgen varios modelos atómicos. Si vamos a estudiar estas partículas, tenemos que ver primero cómo está estructurado físicamente el átomo. Entonces, tenemos grandes científicos que han hecho aportaciones para poder explicarnos estas estructuras del modelo atómico hasta que llegamos al modelo actual. Bueno, pues en 1808, ¿sí? Dalton nos dice que un átomo es una esfera. Ese es un átomo para Dalton, ¿sí? Pero estamos hablando que es 1808. Lo importante de él que introduce la idea de la discontinuidad de la materia. Es decir, que toda la materia está formada a partir de átomos. Ya esta palabra ya la habían dado los filósofos griegos antes de Cristo, pero no habían podido explicar. ¿Sí? Dalton dice, no, está la discontinuidad de la materia. ¿Sí? Entonces, él introduce el átomo como una esfera. Casi 100 años después, con Thomson nos da este modelo atómico que dice, efectivamente es una esfera, pero la esfera tiene una carga positiva, ¿sí? Y tiene incrustaciones de cargas negativas a todo alrededor de la esfera. Esto es gracias a Thomson, les digo casi 100 años después, en 1904, gracias a su experimento de rayos catódicos. Sí, dice, hay una terminal negativa, y si hay una negativa, pues hay una positiva. Entonces a la negativa él le llamó cátodo, ¿ok? Y a este también se le conoce como el modelo del budín de pasas, donde la esfera es el budín y al momento de echarles pasas, esas pasas son las incrustaciones que llamó electrones de carga negativa, ¿sí? Pero lo propone como algo ya que se puede dividir, no indivisible como Dalton. Bueno, luego tenemos a Rutherford, que es un modelo ya muy parecido a lo que vemos, pero con el helio, ¿sí? O sea, con dos electrones. Y dice, efectivamente, tiene una carga positiva y una carga negativa, pero la carga positiva está en el núcleo, ¿sí? Y hay unas partículas que se llaman protones, que tienen cargas positivas, y otras partículas que no tienen carga, que se llaman neutrones. Son neutros y los electrones no están ahí. Los electrones están girando desordenadamente alrededor del núcleo. No llevan un patrón en sí. Y aunque se le llamó modelo planetario al de él, decía que no había un patrón, nada más que giraban con mucha velocidad. ¿Sí? Como les digo, él se basó en el átomo de hielo, porque del helio, perdón, porque está doblemente ionizado, y él ya conocía las partículas alfa debido al decaimiento radiactivo, que también experimentó con esto. Mucha gente estaba experimentando la radioactividad al inicio de siglo, hasta mediados de siglo, no sé, hasta los 70 más o menos, era algo muy estudiado, la radioactividad y las partículas alfa. Quédense con esto, las partículas alfa, porque en el siguiente tema se verán otro tipo de partículas. ¿Ok? Entonces, dice que según la estructura atómica de Thomson, ¿sí? Entonces, las partículas alfa deberían de estar pasando sin sufrir desviaciones, ¿sí? Entonces dice, como aquí hay muchas desviaciones porque no hay un movimiento organizado de los electrones, ¿sí? Él propuso un modelo atómico, ¿sí? Donde tienen un movimiento, perdón, aquí Rutherford es desorganizado, ¿sí? Pero aquí con esto dio el inicio a la física nuclear, ¿ok? Pero su modelo atómico, el modelo planetario, no cumple el hecho de que el electrón está en movimiento, pues tiene siempre corriente eléctrica,
pero él decía que irradia energía constantemente y aunque tiene energía constantemente, no la irradia de manera constante, ¿sí? La irradia de manera de paquetes, como habíamos dicho. Y bueno, esto nos lleva al modelo de Bohr, que el de Bohr y el de Rutherford son muy parecidos, pero el de Bohr nos dice que el movimiento de los electrones no es de manera desorganizada, hay una estructura, ¿sí? Y aunque es muy parecido al de Rutherford, dice Bohr, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, no es de manera desorganizada, son órbitas circulares y a gran velocidad con energía constante, ¿sí? Ojo, giran, ¿sí? Con energía constante. No emiten energía o no disipan energía constante, ¿ok? Giran con energía constante. Las órbitas están cuantizadas de energía, tienen cierta cantidad de energía y se representan por números enteros. Los niveles más cercanos al núcleo, ¿sí? Como giran menos, pues tienen menos energía y los más alejados del núcleo tienen órbitas bien definidas, ¿verdad? Pero tienen mayor energía, sí que son la capa de valencia. Como decíamos, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas bien definidas, circulares, en estados estacionarios. Los electrones no, ojo en lo que les decía aquí, no disipan energía continuamente. Lo disipan en formas de paquete de energías llamados cuantos o bien fotones. Y cada nivel de energía solamente tiene un número determinado máximo de electrones, no puede tener menos. Y bueno, aquí tenemos el modelo atómico de Sommerfeld, que principalmente lo que nos dice Sommerfeld, que tiene, aparte de órbitas circulares, también tiene órbitas elípticas, ¿sí? Y tiene una menos que el número cuántico que es. Por ejemplo, aquí la roja tiene un número cuántico de 1, ¿sí? Entonces, un número menos de 1 es 0, tiene 0 órbitas elípticas. El 2, que es el verde, tiene una circular y 1 menos de 2 es 1, tiene una elíptica, ¿sí? El 3, que es la azul, ¿sí? La azul tiene, la tercera capa tiene una circular, su tercera circular, y 1 menos de 3 es 2, tiene 2 órbitas elípticas, pero todas las órbitas elípticas tienen uno de sus focos en el núcleo, en el centro. Pero si se fijan, esta verde y esta azul tienen la misma excentricidad, es una elipse muy parecido. Pero ¿qué pasa entre estos dos azules? Son diferentes, su excentricidad es diferente, pero ambos, uno de sus focos están en el núcleo, en el centro. Entonces, lo que dice Sommerfeld, ¿sí? Dice, propone una teoría más exacta del origen, perdón, de los espectros atómicos o bien de la estructura atómica y explica las propiedades eléctricas y magnéticas del átomo. Para completar el modelo anterior, el modelo de Bohr, propone que las órbitas pueden ser circulares y elípticas. En las órbitas elípticas, el núcleo debe encontrarse en uno de los focos. Los niveles de energía existen en subniveles representados por las letras S, P, D, F, ¿sí? El número de orbitales elípticos no debe superar el número cuántico principal, lo que les explicaba de las órbitas elípticas no puede ser mayor al número cuántico tal cual. Y por ejemplo dice aquí, de tal forma que el nivel 1 contiene una órbita circular, el nivel 2 una circular y una elíptica, en el nivel 3 hay una circular y 2 elípticas, pero estas son con diferentes grados de excentricidad. ¿Y nos quedamos ahí? Claro que no. Tenemos todavía el modelo atómico cuántico, ¿sí? Que es este. Tiene las órbitas circulares, pero en vez de elípticas las tiene más como pétalos. Pero si se fijan, aquí tiene unas órbitas de este lado y acá de este otro lado unas otras órbitas arriba. ¿Sí? Sí, claro. Ok, entonces vamos a explicarlo, ¿sí? Aquí
con este, miren, aquí tenemos en 1808 el modelo de Dalton, 100 años después, 1904, el de Thomson, 7 años después el modelo de Rutherford, ¿sí? Ya salen la carga, los electrones fuera del átomo. Bohr, con este modelo atómico nos quedamos nosotros, que solamente son 2 años después del de Rutherford, y este modelo tiene más de 100 años, ¿sí? Y tan solo 11 años después, Schrödinger propone este, ¿sí? Este de aquí, aquí está el núcleo, y aquí en estos dos son las nubes de electrones. Explicamos. En 1926, Schrödinger, usando un modelo matemático tridimensional, desarrolló un conjunto de ecuaciones que explican el movimiento del electrón, que es una de las ecuaciones que usted puso por ahí, Roberto, que le dije que no, que se quedaran a nivel nada más que la viéramos, pero sin explicación, porque ya es muy preciso, ¿sí? Pero esas son las fórmulas. Él imagina que al átomo con un núcleo cargado positivamente, ¿sí? Rodeado de dos nubes electrónicas, ¿sí? En las cuales se ubican los electrones en algún punto de estas nubes, ¿sí? Entonces, y la solución de esto, para poderlo determinar, del comportamiento del electrón, fueron 3 números cuánticos, ¿sí? Que describen al átomo, y uno independiente, que se representan aquí. El número cuántico principal es el número de la primera órbita, digamos, es la energía total del electrón, o bien la misma distancia al núcleo, y estos sus valores es 1, 2, 3, 4, etc. Tenemos el número cuántico secundario, o bien llamado también azimutal, por la letra L. Ese es un nivel energético, que es donde se encuentra el electrón, pero en un nivel determinado por el principal, por N. ¿Sí? Aquí tenemos órbitas esféricas o redondas, pero también bilobulados, como en forma de pétalos, ¿no? Así, bilobulados. Y los números van desde el 0 y ya no está N, sino uno menor a este de arriba. Si N es 1, L es 0. Si N es 2, L es 1. Si N es 3, L es 2. Si L es 8, L va a ser 7. Sí, tenemos otro número que es el spin, representado por la letra S, que es el sentido del giro del electrón en torno a su propio S, que van en múltiplos de un medio positivo y un medio negativo. Y también tenemos el número independiente cuántico, que es el número magnético M, ¿sí? Y la orientación del orbital cuando se aplica un campo magnético externo. Por eso es independiente, porque puede aplicarse un campo magnético o no aplicarse. Y el número va desde el -1 hasta el 1, pasando por todos los valores que puede tener, desde -1 a 1. Y esto es de la estructura atómica, y esto, ya representando la física cuántica, nos va a ayudar a poder comprender el siguiente tema, que son las partículas elementales y las interacciones fundamentales, que ya una parte de ello nos explicó este equipo. Muchas gracias. Y no sé si hay alguna duda de la clase. No, ninguna. ¿Sí? Ok. Bueno, jóvenes, yo ahorita ya les publiqué la clase, esta clase mía, ¿sí? Nada más pasándome sus compañeros, le publico la de ustedes, y ya sea hoy o mañana ponemos los 2 cuestionarios de esta semana. Sí, no me van a entregar nada, van a ser puros cuestionarios que van a contestar. ¿En base a qué? En base a esta presentación, este SWOT que les acabo de dar, y en base a la presentación que dio sus compañeros, ¿ok? Lo más seguro que... Muy bien. Lo más seguro que la próxima clase no vaya a ser nada más un tema. A lo mejor puede haber 2 temas, o sea, el de partículas elementales y el de teoría de la relatividad, o nada más partículas, depende cómo vayamos avanzando. ¿Ok? Y pues bueno, jóvenes, esto sería todo de la clase de hoy, ¿sí? Ahorita, como son clases, vamos a estar saliendo por relativamente temprano en casi todas las clases. ¿Dudas, jóvenes? No, maestro, no tengo dudas. Bueno, entonces dejo de grabar.
¿sí? Ok.